Hola, amigas, amigos. Yo soy Marcos Ordóñez y esto es Cómics 21. Hoy vamos a entrevistar a Santi Pérez. Lo haremos en dos partes. Una en este vídeo y la próxima semana en el segundo vídeo. Bien, Santi Pérez es un artista realmente singular por la mala suerte que tuvo en un principio. Él ganó un concurso de Tutén para entrar en las revistas de la editorial, pero con tan mala suerte de que le cogió el último año de vida de Tutén Editor. Tutén, un poco desesperado por las bajas ventas, la irrupción enorme, brutal del manga y de los superhéroes increscendo, optó por aliarse con Cinco, pero el producto que sacaron juntos, Comics Internacional, también duró unos pocos números. Por ahí estaba Santi Pérez publicando sus primeras historias, sus primeros cómics, pero el cómic adulto, lo que conocimos como el boom del cómic español, desapareció, empezó a desaparecer en ese año 93. Bien, Santi Pérez tuvo que alejarse del cómic, se dedicó a la publicidad, a animación, a muchas otras tareas artísticas, pero volvió a través de la revista Cthulhu, pues en 2010, 2011, y ahí empezó a publicar y a realmente dejar palpable la calidad enorme de su trabajo. Empezó a realizar también portadas y ahí ya había pues incluso dio un paso más allá. Las portadas de Santi Pérez son auténticas maravillas. Yo siempre digo que si el Santi Pérez actual hubiera estado en el año 80 en las filas de selecciones ilustradas, sería un artista mundialmente conocido y viajaría por todo el mundo, viajarían sus obras por todo el mundo como lo hacían las de San Julián o las de Enric Torres. Estamos ante un auténtico fenómeno de la ilustración y de los cómics. En el vídeo veréis que en un principio hay varios minutos de obras de Santi Pérez, ilustración y cómics y también publicidad, para que los que no lo conozcáis veáis realmente el nivel de este artista. Y a continuación veremos ya la charla y la entrevista. Realmente Santi Pérez es un auténtico fuera de serie que, teniendo en cuenta la cantidad de años que todavía le quedan de profesión, va a dar mucho que hablar y de eso en Cómics 21 estamos convencidos. Muy bien, amigas, amigos, que disfrutéis del vídeo. Hasta la semana que viene. Adiós.
Vamos un poco con el Santi inicial, adolescente, para empezar. Y hay una cosa, una noticia que tengo tuya, y es que en el instituto hiciste una ilustración, algo que espantó seriamente al profesor o profesores y, bueno, pues quisieron hablar con tus padres, ver Sí, si, sí, así si fue. tenías una familia disfuncional o... Háblanos, Exactamente. cuéntanos un poco qué pasó. No, bueno, yo estaba en el instituto estudiando, había dos partes, la rama de diseño, la rama, eh, digamos, de ciencias, y yo elegí la rama de ciencias porque tenía un amigo, no me dediqué para nada al diseño, pero bueno, yo ya estaba dibujando en casa desde hace mucho tiempo, cómics y tal. Y nada, pues una vez en el instituto organizaron un concurso de dibujo. Nuestro profesor de ciencias, que trabajaba dibujando para diccionarios, haciendo ilustraciones muy detallistas y tal, y entonces él me había visto ya dibujar y me tenía en estima. Pues organizaron un concurso de dibujo y yo hice un óleo muy rápido y dibujé unas manos saliendo de la tierra con tipo a lo Grayson, ¿no? Como zombies y tal. Y, y en la exposición, una vez que lo había entregado, me llamaron a la sala de profesores, muy preocupados, y me dijeron, oye Santi, vamos a ver, ¿tienes algún problema en casa? O sea, ¿todo va bien? Y tal. No, es que hemos visto este dibujo y tal y cual. Y bueno, yo estaba ya cansado de hacer este tipo de ilustraciones en casa, ¿sabes? No comprendían que aquello fuera solo ficción, ¿no? Nada más. Y sí, sí, llamaron a mis padres y muy preocupados. Y dijeron, no, a ver, nuestro hijo no le pasa nada, tiene un montón de dibujos hechos así y es porque le gustan los cómics de terror y tal, pero no, tranquilo, estar tranquilos con él. No va, no va a coger un arma y se va a cargar a todos los alumnos del instituto, tranquilo, tranquilo. Bueno, entonces ahora nos gustaría conocer un poco todo el paso entre esa adolescencia, pues ya con un dibujante dentro de ti bastante potente, y llegar un poco al punto profesional, es decir, cuando ganas ese concurso con todo lo que trajo, Uh-huh. tu primer contacto con Tutein, un poco, que nos cuentes un poco todo eso. Vale. Eh, yo siempre he sido muy concursero, ¿vale? En los 80 se estilaba mucho esto de que hubiera concursos en ayuntamientos, en colegios, institutos, en- en cualquier ciudad siempre te encontrabas un concurso, ¿no? Me han abierto la puerta de muchas cosas, tanto de trabajo como de conseguir cosas que de otra manera no podía conseguir, incluso contactos, no sé. Y, y decidí participar en el concurso de Two Time. Fíjate que no se me había ocurrido mandar unos originales para que lo viera, porque no se me había ocurrido, así de simple. Y participé en el concurso de la revista de Two Time, eh, con una historieta que se llamaba Amigos hasta la muerte. Y al cabo de unos meses me devolvieron los originales. Digo, bueno, mala suerte, no sé, no les habrá gustado, simplemente, ¿no? Al siguiente año volví a participar en el concurso y la suerte que tuve, pues que lo gané, ¿no? Gané el primer premio y entonces se puso en contacto Tutay conmigo directamente y entonces ya me lo explicó. Me dijo, es que el año pasado pensamos que habías copiado a Bernie Wrightson y por eso te sacamos de concurso. O sea, yo recibí los originales, no sé por qué, y al año pues, me dio la explicación y me dijo, pero bueno, no pasa nada. Tú ahora, esa historieta que te devolví, me la vuelves a mandar, que vamos a publicar otra vez el Creepy y quiero publicarla. Digo, pues muy bien. Y, y nada, pues los concursos es una cosa que, como te digo, me ha abierto muchísimas puertas. Mis inicios con la publicidad
también fueron por participar en concursos, ¿no? ¿Sabes? Nunca sabes en un jurado quién va a haber, ¿no? Oye, pues te llamo de la revista 360 Surf. Soy parte del jurado y independientemente del resultado del concurso, me gustaría que, si a ti te apetece, colaborar con nosotros y tal. Y todo eso a base de concursos, ¿no? Digamos que eran como las redes sociales del momento, no tenía otra cosa. Los concursos para mí han sido vitales, ¿no? Vitales. Claro, y digo lo de las redes sociales, porque ahora se comparten muchas imágenes, te puedes inspirar por uno por otro, pero no, mi manera de ver cómo iba digamos, el estilo, los acabados, las técnicas y demás, era ir a las exposiciones cuando ya se había deliberado el concurso, los premios, y ver ahí a todos los participantes, ¿no? Y guay, salía súper inspirado de aquello. O sea, los concursos han sido, como ya te digo, vitales, vitales. Y en eso entonces, bueno, ahí Tutey se disculpa, que a mí también siempre me ha parecido, sabiendo ese hecho, me ha parecido muy extraño, es que copias a Bernie Wrightson. Ostras, pues es como para decir, qué bien, tío, o sea, eres como Bernie Wrightson, es estupendo, ¿no? Bueno. Yo recuerdo un dibujante en los 80, muy jovencito, que ahora se ha dedicado a otras cosas del arte, pero no de los cómics, que se llamaba Raúl Martín de Mingo, y que seguía toda la línea de Corben, y lo presentaban en la editorial como, bueno, prácticamente como un segundo Corben, Sí, que era un tío genial, que no sé qué. Por eso que digo, a ver, si encuentras a una persona como Santi Pérez, ¿y qué le vas a decir? Hay que celebrar que se parezca a Bernie Wrightson, ¿no? Es que alguna historieta yo la he visto y pensé, y si no llego a leer la firma, digo Corben. Sí, sí. Este chico me dijo alguien que trabajaba National Geographic. algo que tiene que hacer, que hacía muchos dinosaurios. En plan hiperrealista, claro. Algo he oído yo. Sí. Yo es que no era muy regular colaborando, ¿no? Porque estaba haciendo otro tipo de trabajos industriales, de rotulación y tal. Y aparte de eso, tuve el periodo del servicio militar, que eso me partió por la mitad. Fue justo en el medio del periodo del creepy. Yo hacía lo que podía. Habilitaba, ¿En el cuartel dibujabas? Habilitaba salas abandonadas en el cuartel, que mis compañeros me decían que hacía yo ahí tal y cual, y sí, me lo convertía en mi despacho aquello y hacía lo que podía en aquella época, pero claro, es que el tiempo lo tenía consumido por la defensa. Y nada, y luego ya al salir pues fue cuestión de pocos meses que la editorial ya cerró, claro. Yo es que creo que soy el último ya que se subió al barco y casi ni llego, casi ni llego. Ya fue una época en la que empezaban a surgir otras maneras de entretenimiento, ¿no? Los ordenadores empezaban ya... que eran, sí, ya cambiaban el las Spectrum, cosas. el Astra, no sé qué, no sé cuánto, y la gente ya empezó a consumir menos cómics. ¿Miguel Almagro era de la misma época, de esos años? Miguel ¿O un poco antes? Almagro estaba antes. Él ganó, pero ganó con cómics internacional, no, ¿verdad? Puede ser. Compartimos justamente el premio. Él participó en Totem, yo en el Totem Zona 84, y hicieron el especial concurso, que si tú le dabas la vuelta, Sí, estaba sí. el Totem o el Creepy, y ahí coincidimos los dos. Pero claro, nosotros, Almagro y yo nos hemos conocido 30 años después de aquello. Bueno, no tanto, ¿no? A lo mejor 20 y pico, ¿no? Pero nos hemos conocido personalmente y tenemos muy buena amistad, o sea, después de tanto tiempo. Sí, no hay tanto. Claro, en aquella época es que no había contacto con la gente. Yo cuando el Creepy cerró, para mí aquello fue el final de todo. O sea, yo tuve que buscarme un trabajo de dibujante, ¿no? Pero que no tenía nada que ver con el cómic. Y perdí el contacto con toda esta gente. Si hubiéramos tenido otro medio de comunicación, pues a lo mejor hablando y tal, pero para mí cerró la revista y se me acabó el mundo del cómic hasta casi 20 años después, que empezaron, bueno, no tanto, un poco menos, pero claro, ya empezaron las redes sociales, empiezas a establecer el contacto con la gente,
yo conocí bueno, a Enrique Corominas, lo conocí Sí. nada, hace pocos años también, personalmente, yo no lo conocía, Que también ganó, o a Javi Santonja. también ganó un Sí, concurso, sí, ¿no? sí, Ahí. él estuvo, creo que lo ganó 2 años antes, me parece. Yo era súper fan de él, claro, a mí me encantaba lo que estaba haciendo. También en sus inicios tenía sus influencias, no vamos a decir cuáles, pero Sí, 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 era muy, bueno, siempre ha sido muy barroco, sí, sí, muy sí. recargado también en los Sí, detalles. con su estilo de líneas, de sombras y tal, muy... Mm. Y ya te digo, ¿no? Lo conocí hace poquito. Y a Santonja también, no lo conozco personalmente a Santonja, pero hemos tenido relación, nos hemos intercambiado originales, ¿no? De la época y tal. Que si hubiéramos tenido otro medio, pues hubiéramos hablado en ese momento, En pero ese momento, claro. entonces, vale, ya te salen trabajos, los buscas tú a nivel de... Bueno, todavía se pudo estirar un poco la cosa Ujú. porque Tutain creo que se asoció Con con cinco, Cinco y empezó a editar Comics el cómic International internacional. otra Mm. vez, ¿no? Y ahí empecé una serie nueva, pero no sé si duró 3 números, Sí, una es cosa muy así. poco. Ujú. Y, y nada, ahí sí que ya terminó de morir el cómic para adultos. Eso ya ahí acabó. Ujú. De todas maneras, yo ya empecé, claro. Las facturas habían disminuido mucho, ¿no? Claro, ya no se vendía tanto. Tenías otro trabajo alternativo. Ya encontré otro trabajo y tuve digamos, dividir mucho el tiempo, pero no llegaba. Yo creo que si incluso la revista hubiera continuado, hubiera tenido bastantes dificultades en cumplir con tu time, la verdad. Ujú. Vale, y entonces, tus pasos a la publicidad, cómo se suceden los acontecimientos? Bueno, estuve varios años trabajando en una empresa de, como ya os he dicho, una empresa de serigrafía de dibujante, donde aprendí eh, todos los trucos de preimpresión, ¿no? Tanto manuales, con fotolitos, ulanos y todo esto, y luego también en el tema digital. Empecé a tocar el tema digital, que esto sería en el año 94, una cosa así, que ya empecé a trabajar con las primeras tabletas gráficas y demás, los Macs que llegaban a la espantosa velocidad de 25 megahercios. Era, y ahí empecé a tomar el contacto y aprendí mucho, mucho. Y esto fue un periodo de unos 12 14 años. Luego ya cuando también esta empresa tuvo dificultades y tal, y empecé otra vez a recuperar el tema de la publicidad, que anteriormente ya había hecho algo de publicidad, pero poca cosa, la verdad. No era mi trabajo principal. Eran colaboraciones. Eran pequeñas colaboraciones, algunas importantes, ¿eh? Por ejemplo, y a raíz, mira, esto fue a raíz de participar en un concurso de radio, otra vez, proponían que diseñáramos una mascota para una radio importante de Madrid, y creo que el premio terminó de desierto, pero el DJ, El el organizador se fijó en organizador ti. me llamó directamente, hola, soy y tal, no voy a decir quién es, pero es un tío muy importante, y me llamó para trabajar en la radio, con algunos diseños para camisetas, chaquetas y demás. Y ahí resultó que, bueno, tenía un familiar que tenía una agencia de publicidad y ahí empecé a hacer los primeros storyboards. Todo, como os digo, en, en un concurso de dibujo. Empiezas a hacer relaciones, a atar hilos, y ahí empecé con la publicidad. Y uno de los trabajos más importantes fue un diseño de la revista Superjuegos, que era pues un pequeño robot. Me lo pagaron súper bien, la verdad, y ahí me di cuenta que la publicidad era importante, Daba un poco era más. como para tomársela en serio. No, pero luego ya empecé a trabajar en la industria del gambling durante 14 años. Tuve dificultades, luego ya me empecé otra vez con la publicidad, ya más en serio. Pero en la industria del gambling, ¿qué hacías? Hacía de todo, máquinas expendedoras, máquinas recreativas, máquinas serie B. Pero hacías el diseño. Hacía el diseño, descomposición de fotolitos, la preimpresión, y sí, todo esto.
y de vez en cuando a imprimir también, a remangarme a imprimir. Sí, 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 O sea que, tocando todos los puntos de la impresión. Entonces van pasando los años, ¿eh? Bueno, también participas o haces muchos storyboards, ¿no? Sí. En otra en otro de esos 20 años, ¿no? Esos 20 años que estás alejado del mundo del cómic. Y también... Bueno, están solapados, los tiempos. O sea, los 20 años es el tiempo total en que empecé otra vez a... Bueno, tú, a ver, tú paras en el 93, más o menos, que es Ahí es donde cuando se empiezo. hunde el cómic de autor. Sí, pero ahí había hecho cosillas de publicidad, Vale. combinándolas con el Vale, cómic. y entonces, y vuelves en el 2011, una cosa así, ¿no? En el 2011, yo que era muy aficionado, como no, al cómic, yo seguía visitando el salón, ¿no? Y nada, pues me entró el gusanillo y empecé a dibujar para mí, ¿no? Ya teníamos las redes sociales, tenía lo que había antes, que eran los blogs, y empecé a publicar lo que estaba haciendo y tal y cual. Y entonces, bueno, Manuel Mota contactó conmigo para ver si estaba dispuesto a publicar. Además, estaba haciendo una historieta donde el protagonista era un zombie. Y justamente iban a hacer un especial zombie y nada, y ahí Es ya, Manuel Mota de Cthulhu. Sí, Manuel Mota de Chulo. Sí, sí. Pues contactó conmigo y bueno, él también había trabajado con Tutain, no había participado en algún concurso y había ganado algo o algo así. Entonces, pues ya me conocía, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero ese fue el punto en el que contactó conmigo. Oye, Santi, que yo soy Manuel Mota, tal y cual. ¿No te importaría colaborar con nosotros? Digo, pues encantado. Si total estoy haciendo este trabajo para mí, pues mira, pues ir a la luz, perfecto. Claro. Y desde entonces ya, pues siempre que he podido, he colaborado para Chulo. Vale, pero en el tema de... Bueno, tú dices chulo, yo no sé si académicamente... Sí, cada uno lo dice por eso, de una manera, yo toda la vida, que yo es toda una la vida he palabra dicho Cthulhu. impronunciable, ¿no? Yo decía Tulú. Es una palabra Sí, impronunciable, yo ¿no? siempre he dicho Cthulhu. Cultural, ¿no? Que dicen, pues... Entonces empiezas a colaborar con esta revista de Diablo pero claro, eso no es es decir, no te da para vivir Claro. a nivel de tus ganancias, ¿no? Esto, el tiempo lo tengo que dividir, Entonces con... tienes, o sea, dedicas horas al placer de dibujar cómics y de no perderlo en ese momento que empieza a haber una mínima infraestructura, ¿no? Al menos hay esa revista y todo eso. Pero claro, tú tienes que buscarte una mica las habichuelas en otros sitios, ¿no? Y ahí que sigues con publicidad. Yo sigo trabajando en publicidad, sigo trabajando en publicaciones. Hoy en día también. Cada vez menos, pero eso ya es por culpa de la inteligencia artificial. Yo trabajos que hacía hasta ahora me daban de comer, ¿vale? Ahora me tengo que reinventar para seguir adelante. Y sí, yo durante este periodo pues trabajaba para Grupo Z, trabajaba para National Geographic también, y publicidad muchísimo, hacía muchos storyboards para agencias y era lo que... Animación también, ¿no? O animación, que colaboraste haciendo La fondos. animación es que siempre la he llevado un poco paralela al cómic. O sea, yo estuve haciendo prácticas en Moro Studios durante una semana. Moro Studios son los que hacían lo de los tres. Son muy famosos, sí. Lo de la familia Trelerí. La Ruperta. Sí, todos estos. Y me trataron súper bien. Y estuve una semanita con mi mesa de luz y sí, recuerdo que el señor Moro me dijo que tenía madera de animador, ¿no? Hice una animación straight ahead, o sea, sin intercalaciones, o sea, dibujo a dibujo hacia adelante y de un árbol que se levantaba y un pájaro revoloteando alrededor y le gustó mucho. Yo pensaba que solo hacías... Pero no me he dedicado a la Pensaba animación... que hacías fondos. Pensaba que hacías fondos, Sí, no, profesionalmente sí que he hecho fondos, pero bueno, eso ya es lo ilustración. En lo de aquello de Laura Gallego, ¿no? ¿no? Memorias de Idun. Memorias de Idun, que bueno, que aquello, pues nada, solamente trabajamos en los fondos.
fiché a Juan Serrano y a Juan Aguilera, que son también dibujantes que colaboran, hemos coincidido muchas veces en la revista Chulu, dibujando cómic, y los recluté y nada, muy bien, trabajamos súper bien, sí, sí, con eso. También he tenido estaba en otros proyectos, pero bueno, no han salido adelante por diferentes circunstancias, no han salido adelante, pero bueno, eh, he conocido a gente estupenda y es con lo que me he quedado, ya está. Claro, hay una parte también muy conocida tuya, porque a la parte me refiero de ilustrador, Sí, porque, claro, eres un gran artista dibujando cómics, pero eres impresionante haciendo portadas. Es decir, pero bueno, a ver, es la misma persona, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que no solo es la técnica, no solo es la técnica ni la mano, sino es la idea y cómo plasmarla y cómo enfocarla y dónde poner la cámara para que la cosa sí. se vea de una manera concreta. Eh, ¿Siempre existió el Santi Pérez ilustrador? ¿O nació en un momento determinado? Bueno, sí, siempre me ha gustado ilustrar. ¿Siempre habías hecho, No solamente llenar una página de varias ilustraciones, no. A veces hago solamente una viñeta y eso es una ilustración, ¿no? Siempre, sí. Pero bueno, esto viene más que nada un poco forzado por la falta de tiempo, ¿no? Claro, el coordinador de la revista, Manuel Mota o Alex Ogaya, al no tener tanto tiempo me decían, ¿y no te apetecería hacer la portada? Digo, sí, pues estupendo, claro que sí, contad con ello, eso me lleva menos tiempo, una historieta, y a partir de ahí he hecho un montón de portadas, no solo para ellos, sino que ya para otras editoriales igualmente me han llamado para... Claro, y es lo que dices, una portada pues sigue siendo también una viñeta, ¿no? Tiene que contar Claro, alguna no, lo que cosa. pasa es que, claro, es más en referencia a que es la presentación de un producto que contiene cómics, Claro, pero que es la portada, que no es, claro que todo lo que haces, por ejemplo, es decir, en los cómics, si hay una página entera en la que te explayas, pues claro que tiene todo el tinte de ilustración, ¿no? claro. Es difícil de separar. En una portada tienes que condensar la acción en un solo dibujo, claro. El pago en las editoriales que hay ahora es bastante similar a lo que se paga por una página, un poquito más solamente. Eso sí, te da bastante visibilidad, ¿no? Hostia, la portada, ¿no? Es lo primero que se ve. Con eso sí que, vamos, estoy súper contento. Pero bueno, económicamente tampoco. Pero tú que viviste el final de Tutein y vives ahora contactando con editoriales, eh, así a grandes rasgos, ¿qué destacarías de lo que ha cambiado en el mundo del cómic y de la ilustración? Aquella época y esta. Desde tu punto de vista de profesional. Hay una cosa que se ha perdido y es el trabajar con métodos naturales, con óleos, como hace San Julián, con témperas. Ahora casi todo se hace digital. Y yo que trabajo de las dos maneras, sé lo que supone hacer una cosa digital y otra cosa a mano. Ya, trabajar con materiales tradicionales te puede suponer que se duplique muchísimo más el tiempo, no puedes hacer correcciones, bueno, las puedes hacer, pero vamos, que el digital te da esa velocidad, pero también es algo bastante frío, ¿no? Sí, eh, pero bueno, para lo que se paga hoy en día, lo veo positivo, se trabaja en digital. Puedes hacer un montón de cambios, cambiar los colores en un momento dado, o sea, el color general de la portada lo puedes cambiar en un momento y puedes cambiar el sentido. Si lo haces en tradicional es más difícil. Trabajar en tradicional necesita unos bocetos previos, una planificación para no cometer errores y, y necesitas tener una virtuosidad, ¿no? Para trabajar, que no todo el mundo la tiene, sino preguntad a Enric o a San Julián o a esta gente que son maravillosos con el pincel, no todo el mundo lo puede hacer. Digital creo que es mucho más accesible y más democrático.
lo puede hacer no cualquiera, ¿no? Pero es más sencillo. Y entonces tú que te has, desde hace ya años, destapado como eso, como un gran ilustrador, apuntabas antes lo del tema de la IA, ¿eh? Tú eres el que origina esas creaciones. ¿Cómo te está afectando el tema de la IA? ¿Cómo está afectando un poco a tu sector? Que un poco todos lo sabemos, pero no siempre lo oímos de labios de un profesional, ¿no? No, es que, claro, cuando empezó todo esto de la IA, los primeros que nos dimos cuenta fuimos los artistas, ¿no? Pero después han venido más cosas, ¿no? Va a venir temas legales, temas de medicina, donde una inteligencia artificial te puede, si le haces la foto de un lunar, te va a decir mejor que un médico, o casi mejor que un médico. No quiero decir mejor que un médico todavía, ¿no? Pero al tener tantos datos, te la puede contrastar y decirte, no, pues es un grano malo, un grano bueno, no pasa nada, o sea, te lo detecta. Nosotros los artistas nos dimos cuenta de todo esto. A mí personalmente me ha afectado en que me llegan menos encargos de publicidad y también de las publicaciones en las revistas, ¿no? Estuve durante un tiempo trabajando en animación y cuando quise volver fue la época en la que se empezaron a crecer el tema de la inteligencia artificial. Cuando volví y quise contactar con las agencias de publicidad, ya directamente me dijeron que de storyboards ni lo sueñe. O sea, ya storyboards, olvídate. Porque los hacen fotográficos, los hacen al estilo de un dibujante que ellos elijan, etcétera, y ya en ese campo no se puede entrar. O sea, me ha afectado, y en publicaciones igual. Yo antes pues coloreaba grabados y todo esto, y ahora una inteligencia artificial me puede suplir perfectamente, vamos. ¿Y qué lucha? ¿Qué pueden hacer los ilustradores para defenderse de eso? Con lo cual, yo personalmente lo que hago es ahora, en vez de subirme al carro de la inteligencia artificial, me he bajado completamente. O sea, yo ahora, y creo que esto muchos artistas lo hacen, es acogerse a lo tradicional, a volver a dibujar a mano y ofrecer el plus del arte. Porque la inteligencia artificial no puedes competir cuando una persona que no tiene ni idea de dibujar, de diseño, de nada, puede hacer lo mismo que tú con esas herramientas. Es una batalla perdida, vamos, la inteligencia artificial. Quiero añadir una pregunta. Perdona, Marcos. Sí. ¿Alguna vez has visto algún trabajo tuyo sospechosamente, un trabajo de inteligencia artificial que se parezca a tu estilo? No, la verdad es que no. La verdad es que no lo he visto. Ostras, es un tema complicado, la inteligencia artificial. Bueno, en Facebook hay lo que pasa es claro, ¿qué es eso? Es decir, yo también pienso que es una batalla perdida porque es aquello de que quién pone puertas al mar, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, la gente, los que trabajáis en esto y los que admiramos vuestro trabajo, estamos todos muy sensibilizados y se denuncia constantemente, por lo menos a la luz pública, de que la editorial tal está usando inteligencia artificial, aquella también, la otra también, y que es, pues nuestro trabajo, ¿no? Y hay por lo menos la denuncia, pero claro, es eso. Yo no sé si eso acabará desgastándose y al final se va a imponer. Claro, yo creo que es un poco el capitalismo y el que las empresas quieren ganar un poco más, ¿no? Es que esto ya empezó cuando antes te echaba la gasolina un gasolinero en la gasolina o vas a un centro comercial y te dan la opción de que pagues tú con la tarjeta. Estás eliminando puestos de trabajo, o sea, todo va así. Sí. Ahora, traducciones de libros. Pero eso lo preveíamos. A ver, eso lo preveíamos, que la mecanización y la automatización ganarían terreno y quitarían puestos de trabajo. Bueno, en principio no lo vendieron como que te iba a facilitar la vida. No me refiero a la IA. El empresario no está dispuesto a que el trabajo que hacías en 8 horas ahora lo hagas en 2.
Sí, 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 Va a sí. decir, no, lo siento, a mí tengo 10 empleados, me sobráis 8. Ya que lo hagan con inteligencia artificial, 2 personas. Ese es ese Bueno, es hay el la problema. anécdota, hay la anécdota que oí hace poco de una empresa en la que formaron un equipo de ingenieros en inteligencia artificial para alimentar los ordenadores de la empresa. Cuando los ordenadores estaban al 100% funcionando, los despidieron a todos. Joder. Y fueron los que crearon y metieron todos los datos, ¿no? Crear un monstruo. Pero claro, el tema de eso es ese, es que yo veía la mecanización futura de esto, ¿no? Pues que un autobús o un metro, mira, el metro va sin conductor. Los metros de las líneas 9 y 10 de Barcelona van sin conductor. Claro. Pero que si hace 10 años me dicen que podríamos replicar el arte de la manera como lo estamos haciendo ahora. Si ahora mismo hubiera una tormenta solar que se cargara todos los servidores de la Tierra y tal, todo eso desaparecería y adiós, no habría nada. Sí, o sea, sí. nada más que resistirían los lienzos con pegotes de No, óleo. no des tal. ideas, no des ideas. A mí lo que me sorprende que haya todavía... Desaparecería, claro. A mí lo que me sorprende que haya todavía concursos, como hablábamos, o ayuntamientos donde hacen exposiciones de artistas que utilizan la inteligencia artificial. Joder. Existen, ¿sabes? Y Sí. los ves dando un premio a fulanito o fulanita de tal que ha hecho y pone una exposición ahí con unos cuadros y tal, como si fuera un artista, pero realmente lo único que ha hecho ha sido Claro. darle indicaciones. Incluso podría entender que es que ha dibujado un modelo, pues como tú, ¿no? Por ejemplo, a mano y tal, lo ha hecho, pero ostras, lo quiero mejorar y lo mejora con él. Pero es que ni siquiera eso. O sea, son personas que no saben dibujar. Yo me sentiría que estoy engañando a la gente. Totalmente, si hago eso, o sea, es como ser un no estafador. me sentiría orgulloso para nada. O sea, Sí. no, imagínate, estás en la presentación de la exposición. Aquí tenemos al artista. Digo, yo no he hecho nada, tío. Sí. No he hecho Sí, nada sí. en absoluto. Mira, lo que Le he pasa dado es que uno- Hazme un unas bocetito órdenes. en el álbum, en el libro de la exposición. Y te he dibujado Claro, un yo monigote. me sentiría muy culpable si hubiera hecho una posición así.